nombre es Jaime y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este vasto y a veces misterioso país que es México. Mi vida siempre ha estado ligada a estas rutas, a estos caminos que conectan vidas, historias y, como descubriría más tarde, algo que va más allá de nuestra comprensión. Esa noche particular, una como tantas que he vivido en la carretera, se sintió diferente desde el inicio. Clara, mi compañera de vida y aventuras, estaba conmigo. Ella solía acompañarme en algunos viajes para escapar de la rutina y, de paso, visitar a nuestra familia esparcida por el país. Esa vez, nuestro destino era Chihuahua, y la carretera se extendía ante nosotros, vacía y silenciosa bajo el manto de la noche. Para romper el silencio, giré el dial de la radio buscando alguna estación que captara nuestra atención. La música y las charlas esporádicas de los locutores nocturnos siempre fueron buenas compañeras en esos viajes largos. Sin embargo, esa noche, algo inusual sucedió. Entre las frecuencias estáticas, una voz se coló a través de la radio. Era un llamado de auxilio, desesperado y urgente. La voz, claramente perturbada, pedía ayuda tras haber sufrido un accidente. «Por favor, ¿alguien puede escucharme? He tenido un accidente cerca de...». Su voz se perdía entre la estática, pero logramos entender que estaba en algún lugar de Chihuahua. Clara y yo nos miramos, sorprendidos y preocupados. Era común escuchar sobre accidentes en estas largas carreteras, pero nunca habíamos sido testigos directos de un pedido de ayuda en tiempo real. Sentí una mezcla de inquietud y deber. Como camionero, sabía que la solidaridad en la carretera no es solo un acto de buena voluntad, es un código no escrito entre aquellos de nosotros que llamamos a estos caminos nuestro hogar. Intentamos responder, ajustando la radio para enviar un mensaje de vuelta, pero todo lo que obtuvimos fue el silencio y la estática. La voz no volvió a aparecer, y no importaba cuánto intentáramos, no logramos establecer ninguna comunicación. La inquietud se instaló en nosotros mientras seguimos adelante, con la esperanza de tal vez encontrar al accidentado o a alguien que pudiera ofrecer ayuda. Pero la carretera permaneció desolada, sin signos de accidente alguno. La noche se cerraba cada vez más sobre nosotros, y el misterio de la llamada de auxilio se convirtió en un tema de conversación y especulación. Lo que no sabíamos en ese momento era que esta experiencia sería solo el inicio, un preludio de una serie de eventos que desafiarían nuestra percepción de la realidad y nos llevarían a cuestionar lo que sabíamos sobre el mundo que nos rodea. Esa noche, en la oscuridad de la carretera, algo cambió. Y nuestras vidas, especialmente la mía, nunca volverían a ser las mismas. La noche después de escuchar la llamada de auxilio en la radio, Clara y yo apenas pudimos conciliar el sueño. La voz angustiada del desconocido resonaba en nuestra mente, dejándonos con un mar de preguntas sin respuesta. ¿Habría sido real? ¿O simplemente una broma de mal gusto? A la mañana siguiente, con el incidente aún fresco en nuestra memoria, tomamos la decisión de mudarnos a Guadalajara. La promesa de un nuevo comienzo y la posibilidad de mejores oportunidades laborales para mí como camionero nos motivaron a dejar atrás nuestra vida en el pueblo. La casa que alquilamos en Tlaquepaque nos esperaba con sus paredes de colores vivos y su acogedor patio trasero. Era una casa antigua, con historia en cada rincón, ubicada en una tranquila calle empedrada. Clara se enamoró de ella de inmediato, viendo en sus amplias habitaciones un futuro lleno de posibilidades. Yo, por mi parte, estaba más interesado en la cercanía con las principales rutas de transporte. Sin embargo, ninguno de los dos anticipó los misterios que esa casa escondía. La primera noche en nuestra nueva casa transcurrió sin incidentes. Fue en la segunda noche cuando comenzamos a notar algo inusual. Mientras estábamos acostados en nuestra habitación, unos pasos ligeros, casi imperceptibles al principio, resonaron en el corredor. Clara se levantó, pensando que tal vez uno de los vecinos necesitaba ayuda, pero al abrir la puerta, solo encontró el corredor vacío, bañado por la luz tenue de la luna que se colaba por la ventana al final del pasillo. Los días siguientes,
Los pasos se convirtieron en una ocurrencia regular, siempre al caer la noche. A ello se sumaron risas y voces de niños jugando, sonidos que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una mañana encontramos canicas en el piso de la escalera, como si alguien hubiese estado jugando con ellas durante la noche. Clara y yo intercambiamos miradas, preguntándonos si acaso los eventos de la carretera nos habían seguido hasta aquí. Una noche, mientras el sonido de las canicas rodando escaleras abajo nos despertaba, decidí investigar. Bajé sigilosamente, esperando sorprender a algún intruso, pero lo que encontré fue el silencio y la soledad de la noche. Las canicas se detuvieron justo antes de llegar a la puerta, como si una mano invisible las hubiera recogido. Clara y yo comenzamos a hablar abiertamente sobre estos sucesos. Aunque ninguno de los dos era especialmente supersticioso, no podíamos negar la extrañeza de lo que estábamos experimentando. ¿Eran estos acontecimientos una señal, un mensaje del más allá? ¿O simplemente coincidencias inexplicables? Lo que sí sabíamos era que, a pesar de los misterios que envolvían nuestra nueva vida en Tlaquepaque, debíamos enfrentar lo que viniera, juntos. Después de aquellos inquietantes sucesos en Tlaquepaque, Clara y yo decidimos que era momento de volver a la carretera, mi reino, mi refugio. Sin embargo, lo que antes consideraba mi escape de la realidad, pronto se convirtió en el escenario de mi encuentro más desconcertante. Era una noche oscura, de esas en que la luna parece esconderse y dejar el manto estrellado a cargo de iluminar la vastedad del cielo. Clara, exhausta por el día, había cedido al sueño a mi lado. El silencio solo era interrumpido por el ronroneo constante del motor y el ocasional crujir de las llantas sobre el asfalto. Me sentía en paz, en mi elemento, hasta que esa paz fue quebrada por una presencia inesperada. No recuerdo haberlo visto subir, ni siquiera recuerdo haberlo visto en el retrovisor. Simplemente estaba ahí, un hombre, ocupando el asiento del copiloto. Vestía ropas sencillas, desgastadas por el tiempo, y su mirada se perdía en el horizonte, como absorbido por sus propios pensamientos. Su presencia era tan real, tan tangible, que por un momento olvidé el miedo para dar paso a la curiosidad. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? Intenté hablarle, preguntarle su nombre o su destino, pero las palabras se disolvían en el aire, como si una barrera invisible impidiera que mi voz lo alcanzara. Él simplemente seguía ahí, inmóvil, sin darme ninguna señal de haberme escuchado. Clara seguía dormida, ajena a la extraña compañía que habíamos adquirido. Fue entonces cuando decidí concentrarme en la carretera, pensando que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cada vez que mis ojos se desviaban, ahí estaba él, una figura solitaria en medio de la oscuridad, compartiendo nuestro viaje. No sentía miedo, no exactamente. Era más una mezcla de asombro y una extraña aceptación. El tiempo pareció detenerse hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, el asiento a mi lado estaba vacío. No había signos de su partida. Simplemente se había esfumado como si nunca hubiera estado ahí. Clara despertó poco después, preguntándome si todo estaba bien. Sí, le aseguré, aunque mi mente bullía con preguntas sin respuesta. Este no sería nuestro último encuentro con el misterioso pasajero. En los viajes que siguieron, su presencia se convirtió en una constante, un compañero silencioso en nuestras travesías nocturnas. Aunque nunca hablamos, su presencia me llenaba de una inquietante curiosidad. ¿Era un guardián de las carreteras o el eco de una vida que alguna vez fue? Quizás, en algún punto del camino, encontraría las respuestas. Los encuentros con el copiloto fantasma se convirtieron en una parte regular de nuestros viajes. Clara y yo habíamos aprendido a aceptar la presencia de nuestro acompañante silencioso, aunque la curiosidad por su origen nunca dejó de inquietarme. ¿Quién era? ¿Por qué se manifestaba en nuestro tráiler? Necesitaba respuestas. Comencé mi búsqueda hablando con otros camioneros. En paradas de descanso, bajo el tenue resplandor de luces de neón,
compartí mi historia, esperando encontrar a alguien que hubiese experimentado algo similar. Y lo hice. Historias de apariciones, de seres queridos que se despedían o de desconocidos que ofrecían ayuda en momentos críticos comenzaron a emerger. No estaba solo. Las carreteras, según me contaron, estaban llenas de almas que, por una razón u otra, no habían encontrado paz. Armado con un nuevo propósito, decidí investigar más a fondo. En una de esas noches, mientras Clara dormía en casa, me aventuré solo, esperando que la soledad propiciara una nueva aparición de mi copiloto. Y así fue. Apareció, como siempre, en silencio, mirando al frente. Esta vez, sin embargo, me armé de valor. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque no esperaba respuesta. Para mi sorpresa, una voz débil, casi un susurro, llenó la cabina. Un amigo, dijo, y aunque sus labios no se movieron, supe que la voz provenía de él. ¿Por qué estás aquí?, insistí. Para guiar, fue todo lo que respondió antes de desvanecerse una vez más. Esa noche marcaría el inicio de mi verdadera comprensión sobre nuestro misterioso acompañante. Investigaciones posteriores me llevaron a descubrir una serie de accidentes en las rutas que frecuentábamos, tragedias olvidadas que dejaron almas errantes en busca de cierre. Comencé a creer que nuestro copiloto era uno de estos espíritus, tal vez un antiguo camionero que, incluso en la muerte, seguía recorriendo las carreteras, protegiendo a sus compañeros de fatídicos destinos. Mi último encuentro con el copiloto fue diferente. Al aparecer, sentí una paz que nunca había experimentado. Gracias, le dije, sabiendo que esta podría ser nuestra última conversación. Él asintió, y por primera vez vi algo que podría interpretarse como una sonrisa. Luego, tan silenciosamente como siempre, se fue. Clara y yo continuamos nuestros viajes, pero el copiloto fantasma ya no se manifestó. Tal vez encontró el descanso que buscaba, o tal vez decidió que ya no necesitábamos su protección. Aunque nunca obtuve todas las respuestas, aprendí a apreciar esas experiencias como recordatorios de que, en este vasto y a veces solitario mundo, estamos más conectados de lo que creemos, unidos por hilos invisibles de humanidad y misterio. Así, con cada kilómetro recorrido, llevo conmigo la certeza de que nuestras historias, vivas o etéreas, se entrelazan en la inmensidad de las carreteras que llamamos hogar. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder la aterradora razón por la que encerrábamos con llave a mi padre, una terrorífica historia de nuestro canal.